Soy una mujer oficial de correcciones, una guardia de prisión, en un estado con un número relativamente alto de reclusos en el corredor de la muerte. Sin embargo, pocas ejecuciones se llevan a cabo. Solía trabajar para un gran condado, pero ahora trabajo para una agencia diferente. Este condado fue mi primer empleo como oficial de correcciones hace años, y antes de eso trabajé en el comercio minorista y en atención al cliente mientras estudiaba justicia criminal, así que era bastante inexperta. Solía ser muy liberal. Todavía lo soy en muchas cosas, pero este trabajo cambia tu perspectiva, como sucede con la mayoría de las personas. Una cosa en la que solía creer firmemente era que ningún ser humano podía ser verdaderamente malvado. Esta cárcel en particular es una de las más antiguas del país, así que algunas partes tienen un diseño totalmente lineal. Lo que quiero decir es que tienes un largo pasillo con celdas a ambos lados, y los oficiales tienen que caminar de un lado a otro para supervisar a los reclusos. Estoy dando suficiente información como para que alguien con buenas habilidades en Google lo pueda descubrir. Como puedes imaginar, estos diseños lineales ya no están de moda porque no puedes ver todas las celdas al mismo tiempo, pero cada recluso puede verte a ti. Debo decir que unidades como esta también son extremadamente escalofriantes. Voy a llamar a este pasillo los Candows. No lo llamábamos así, pero no quiero compartir el término exacto que es específico de la cárcel. Hace menos de 10 años, ocurrió un homicidio con apuñalamientos cuádruples no muy lejos de donde crecí. El asesino, Michaels, lo describió como una carnicería, mató a su exnovia, a la familia de ella y a su vecino, porque este último acudió cuando escuchó los gritos. Cuando la policía encontró a Michaels empapado en sangre y le preguntaron qué había pasado, él respondió, «Es obvio, acabo de matar a todos». El policía dijo que parecía completamente sin emociones cuando lo dijo. En ese momento, llevaba solo 4 meses como oficial de correcciones y nuestra instalación lo recibió como detenido en espera de juicio. Ahora, obviamente, no era nuestro primer ni único asesino, pero la naturaleza del crimen, los apuñalamientos, indicaba una personalidad más peligrosa que la de un tiroteo. Y su falta de remordimiento era aterradora. Fue considerado un recluso volátil, así que lo colocamos en una celda de observación en el medio de los Candows, donde siempre podíamos tenerlo a la vista. Se quedaba parado en la puerta de vidrio en silencio la mayor parte del día, solo observando a todos. Juro que solo hablaba realmente cuando tenía visitas. De hecho, tenía una lista completa de chicas góticas que venían y juraban que estaban enamoradas de él. No sé si esto significa algo, pero su ex era una chica de talla grande, y solía dibujar imágenes de las oficiales con sobrepeso. Cabe mencionar que él era delgado, blanco y de cabello castaño. Un día, estaba trabajando como oficial de servicios, básicamente un oficial suplente que reemplaza a otros durante los descansos y ayuda cuando es necesario. En esta cárcel, los oficiales de servicios también tenían mucho tiempo libre y se la pasaban charlando. Estaba en un extremo de los Candows, donde podías mirar hacia abajo y ver gran parte de la cárcel, hablando con otro oficial de turno. Como dicen, no hay secretos en la cárcel. Además, sabía que había puntos en toda la cárcel donde podías escuchar muy bien las celdas vecinas. Estábamos hablando en voz baja, además estábamos a unos 50 metros de la celda de observación de Michaels. También, debes imaginar que sería difícil estar en una celda de observación y pegar la cara al vidrio para ver a las personas que estaban en un ángulo recto y tan lejos. Le estaba contando al oficial una historia divertida sobre mi fin de semana, cosa que no haría en una unidad correccional hoy en día, pero tampoco nos estábamos metiendo en nada demasiado personal. Era una larga historia sobre mi prometido de entonces. Terminé de hablar con el oficial porque tenía que ir a una puerta para relevar a otro oficial para la hora de la comida, y tenía que pasar por la celda de Michaels. No me gustaba pasar por ahí porque él se quedaba parado mirándote, y en ese entonces no era tan buena ocultando mi nerviosismo. Siempre tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, lo que hacía que pudieras ver el blanco de sus ojos debajo del iris. De nuevo, rara vez decía una palabra, pero ese día fue diferente.
Di un paso frente a su puerta y lo escuché decir, Eiken, en un susurro apenas audible. Ni siquiera sabía que conocía mi nombre. Sí, nuestros apellidos están en nuestros uniformes, pero nunca fui su oficial principal y nunca habíamos interactuado. Me tomó por sorpresa, así que en lugar de ignorarlo, me detuve en seco y retrocedí hasta la puerta. Señaló su boca, y me incliné para escuchar. Sus ojos parecían tan oscuros que recuerdo sentirme hipnotizada. Procedió a recitar palabra por palabra la historia que acababa de contarle al oficial al final de los Candows, menos de 2 minutos antes, incluso imitando el tono de mi voz hasta un leve ceceo. Parecía que esto duraba para siempre. Sentí que éramos los únicos allí, sin los 22 milímetros de vidrio que me protegían, solo yo, una mujer de 1,5 metros, y un asesino. Recuerdo que por primera vez en mi vida pensé sobre otro ser humano, esto es maldad, y no tiene remedio. Finalmente, dije, Señor, ¿necesita algo? Él empezó a reírse histéricamente y me alejé caminando. Trabajando aquí, he sido agredida por otros reclusos. Me han lanzado orina a los ojos. Las personas juegan constantemente juegos mentales conmigo. He conocido a algunos excelentes lectores de labios también, pero esto era algo diferente. Ahora trabajo en una institución de máxima seguridad donde cuido a delincuentes sexuales, asesinos y pedófilos. No sé cómo explicarlo de manera que tenga sentido para ti, pero esta fue la única vez en mi vida en que sentí dentro de mí que estaba tratando con algo que no era humano. Michaels está ahora en otra institución. Está en el corredor de la muerte. Se niega a apelar. Ha dejado claro a la prensa que esta decisión no es por remordimiento. No tiene ninguno. Simplemente no le importa, y en su mente lo más lógico es morir. Esta historia tiene lugar en un pueblo muy pequeño en la región noreste de los Estados Unidos, el verano antes de que me fuera a la universidad en 2015. Después de graduarme de la escuela secundaria, mis padres decidieron mudarse a una casa más pequeña y asequible a unos 45 minutos al norte, en las montañas. Nos quedamos en la casa de mi infancia porque las escuelas públicas de mi área eran las mejores de mi estado. Mis padres realmente valoraban mi educación. Terminé yendo a una universidad increíble y ahora tengo una carrera increíble gracias a mi excelente educación. Como la mayoría de la gente en los Estados Unidos sabe, una educación pública de calidad generalmente significa impuestos a la propiedad más altos. Mis padres llegaron a un punto en el que ya no podían pagar los impuestos sobre su casa de 400 metros cuadrados y decidieron venderla justo después de que me graduara de la secundaria. Su nueva casa es modesta y se encuentra en un hermoso terreno en la ladera de una montaña. Los árboles siempre son tan verdes y no hay mucha vida silvestre alrededor. Tampoco tienen muchos vecinos, ya que su camino de entrada tiene aproximadamente 2,5 kilómetros de largo. Pero eso fue lo que eligieron cuando me fui a la universidad. En agosto de 2015, nos mudamos a esta nueva casa. No planeaba quedarme mucho tiempo, ya que me estaba preparando para ir a la universidad como estudiante de primer año por primera vez. Decidimos hacer una pequeña fiesta de inauguración con algunos amigos de la familia y mi mejor amiga en ese momento también. Mi papá estaba a cargo de la barbacoa, mi mamá preparaba las bebidas, estábamos jugando con nuestros perros. Fue un gran momento y todos se divirtieron mucho. Mi papá había construido un pozo de fuego de ladrillo en nuestro patio trasero. Para que te hagas una idea, el pozo estaba a unos 10 metros de la puerta del patio trasero y teníamos una mesa de picnic y otros asientos alrededor. Detrás de los asientos estaba la línea de árboles. A veces era tan oscuro que por la noche necesitabas una linterna para ver a 3 metros de distancia. Con el pozo de fuego encendido, no podías ver a alguien a menos que estuviera sentado a tu lado o enfrente del pozo. Mi mejor amiga decidió quedarse a dormir, y le pedimos a mi papá si podíamos hacer malvaviscos. Como empezaba a hacer un poco de frío, como suele suceder a fines del verano en el noreste por la noche,
mis padres nos dejaron afuera con mi perro, Nino. Nino era un enorme mestizo de labrador negro y pitbull de 45 kilos. Era un perro muy leal e increíble que mi papá entrenó como su mano derecha. Era nuestro protector, ya que podía correr extremadamente rápido y era muy fuerte, y siempre nos alertaba cuando algo hacía ruido en la noche. Un paréntesis, falleció una semana antes de que me casara en 2022. Tenía 17 años y vivió una vida aventurera con mis padres cazando ardillas, tomando el sol y corriendo libre. Nino estaba acostado entre nosotras, mirando la línea de árboles, y mi mejor amiga estaba a mi derecha. Nuestras espaldas estaban hacia la densa y oscura línea de árboles, nuestro primer error. Estábamos riendo, bromeando y comiendo malvaviscos juntas, planeando el futuro, y en general, emocionadas por irnos a la universidad juntas. Decidió poner algo de música y nos relajamos, sintiéndonos contentas y en paz. Era una noche de verano perfecta, hasta que Nino empezó a gruñir. Vi cómo sus orejas se erguían y su cabeza se inclinaba hacia un lado. Luego se levantó y continuó gruñendo. Mi amiga y yo nos miramos, pensando que Nino solo había visto algún animal callejero o algo no amenazante. Esta área era conocida por tener muchos ciervos y rara vez había coyotes o lobos. Como estaba ayudando a mi papá a cazar ciervos, asumimos que era un ciervo o un cervatillo en la distancia detrás de nosotras. Volvimos a cantar con la música que sonaba y a hablar de nuestro horario de clases para el otoño de 2015. De nuevo, Nino empezó a gruñir. Nuestro segundo error. No llamamos a mi papá. Ni siquiera pensamos que hubiera un problema hasta que Nino empezó a ladrar repetidamente. Esta vez, más fuerte y de manera más agresiva. Se puso de pie y comenzó a ladrar como si nos alertara de actividad más allá de la línea de árboles que no podíamos ver. Mi mejor amiga tomó su teléfono, pausó la música y encendió su linterna. Empezó a caminar hacia el borde de la línea de árboles con Nino a su lado, aún gruñendo y ladrando, alertándonos de que no fuéramos más lejos y que llamáramos por ayuda. Nos quedamos quietas en silencio, escuchando. Yo estaba tan asustada que ni siquiera podía respirar en ese momento. Mi amiga comenzó a adentrarse en los árboles, cuando apuntó su linterna, vio una figura. Alguien asomándose detrás de un árbol. Un hombre con una camiseta verde y pantalones verdes, tal vez de 1,8 metros de altura, con gafas. Gritamos y corrimos tan rápido como pudimos hacia la casa, dejando el fuego encendido y a este hombre extraño detrás del árbol. No sabíamos en ese momento de dónde había salido este hombre. Entramos a toda velocidad por la puerta principal, sin aliento, con Nino siguiéndonos, y sorprendimos a mi madre, que estaba lavando los platos y limpiando después de la fiesta. Estaba hablando con mi papá sobre algo que habían visto en las noticias, y creo que lo interrumpimos a mitad de frase para explicar que había un hombre vestido de verde acechando detrás de un árbol en el bosque. No sabíamos cuánto tiempo llevaba ahí o si aún seguía, pero ambas estábamos llorando. Recuerdo sentirme extremadamente enferma, como si fuera a vomitar. Mi papá se levantó de un salto, agarró su escopeta y la linterna, y salió corriendo con Nino. Mi mamá nos reunió en la sala de estar, apagó todas las luces de la casa y cerró con llave las puertas. Nos dijo que guardáramos silencio y que iba a llamar al 911. Mientras lo hacía, mi mejor amiga y yo temblábamos de miedo. Anticipábamos escuchar disparos y gritos, pero nunca oímos nada. Mi mamá, ahora hablando con el 911, describió lo que habíamos visto al operador. Escuché a mi mamá decir, "Oh", de manera alarmante. En ese momento, mi papá regresó a la casa y mi mamá le informó que la policía venía en camino. Estando en un pequeño pueblo en la montaña con menos de 10.000 personas, no tenemos nuestra propia fuerza policial. Siempre recibimos a la policía estatal cada vez que se hace una llamada a los servicios de emergencia. Mi papá guardó su arma y esperó afuera a que llegara la policía. Para nuestra sorpresa, no enviaron a un solo oficial, sino como a 10 y un equipo SWAT completo con un helicóptero para sobrevolar la zona. Estábamos legítimamente aterradas.
Yo prácticamente estaba teniendo un ataque de pánico en ese momento. Los policías entraron en nuestra casa y nos preguntaron a mi mejor amiga y a mí qué ropa llevaba el hombre, cómo se veía, si podíamos discernir alguna cicatriz o tatuaje. Explicamos el extraño atuendo verde a juego y las gafas. El oficial se excusó y alertó a los demás policías y miembros del SWAT afuera sobre nuestra descripción. Comenzaron a buscar en los bosques más allá de nuestra casa, con armas desenfundadas, linternas y el helicóptero circulando arriba. Nos aconsejaron quedarnos adentro y que nos informarían si encontraban algo. Después de unos 25 minutos, volvieron a tocar nuestra puerta. Esta vez no fue uno, sino dos oficiales. Mi papá los dejó entrar y comenzó a explicarles la situación. Un oficial explicó que probablemente habíamos visto en las noticias que un criminal convicto de la prisión a unos 32 kilómetros había escapado hacia las montañas. La policía estableció un perímetro de 16 kilómetros alrededor de la prisión, pero el convicto los evadió nuevamente. El atuendo que llevaba el hombre, así como nuestra descripción, les indicaba que el convicto que había escapado estaba al 100% merodeando en nuestro remoto y densamente arbolado patio trasero esa noche. El atuendo verde era el uniforme estándar para los prisioneros en mi estado en ese entonces. Sin embargo, no encontraron al hombre cerca de nosotros después de 25 minutos de búsqueda. Aún estaba suelto. Los oficiales nos informaron que tendrían un coche patrulla vigilando nuestra casa durante unos días, ya que no habían podido localizar al fugitivo y creían que seguía siendo una amenaza activa para nuestra seguridad. Esa noche y durante 3 noches más, todos dormimos juntos en la sala de estar. La escopeta de mi papá estaba siempre a su alcance. Más tarde esa semana, recibimos otro golpe en la puerta de los oficiales estacionados afuera de nuestra casa. Nos informaron que el hombre había vuelto a estar bajo custodia policial y que estábamos a salvo. Nos aconsejaron que consiguiéramos cámaras de seguridad y que lamentaban que nos hubiera pasado esto. Después de eso, mis padres gastaron unos $10,000 en cámaras de seguridad y vallas para nuestro patio trasero. Ahora todo está vallado y tenemos unas 4 cámaras para vigilar la línea de árboles en todo momento. Supongo que nunca se sabe qué pasará o qué se mueve por la noche. Soy un hombre de 21 años. Era el 4 de julio de 2019. Vivo en Kansas, Estados Unidos. En aquel entonces, trabajaba como oficial de correcciones en una prisión de máxima seguridad en el turno de noche. La zona de celdas de la que estaba a cargo era la de la población general de máxima seguridad, un recluso por celda. Aquí es donde están los peores de los peores, asesinos y cualquier otro tipo de criminal que puedas imaginar, los peores de la sociedad. Antes del trabajo, estaba haciendo lo típico de un 4 de julio, asando, haciendo explotar fuegos artificiales, tomándome unas cervezas, pasándolo genial con mi ahora esposa y mi familia. Mi esposa no dejaba de decirme que debía llamar y decir que estaba enfermo, que me tomara el día sin paga. Le dije que no, porque íbamos un poco justos con las cuentas, pero ahora desearía haberla escuchado. A medida que avanzaba la noche, llegó el momento de despedirnos de mi mamá y que yo volviera a casa para prepararme para el trabajo. Llevé a mi esposa a casa y la dejé, me preparé y me fui. El coche de mi esposa estaba averiado, así que se quedó en casa esa noche. Mientras conducía al trabajo, que estaba a 1 hora de distancia, miré los fuegos artificiales que se lanzaban por todos lados. Era triste. Nunca había tenido que trabajar en el 4 de julio. Después de llegar al trabajo y recoger todo mi equipo, fui a la zona de celdas. Los reclusos estaban en la ducha y encerrados. Saqué a mi equipo de limpieza nocturno para que limpiaran el resto de la zona de celdas, y me reuní con mi compañero de turno en la oficina de los oficiales para recibir el informe del turno anterior. Pasaron casi 4 horas hasta que empecé mi turno. Así que ahora son alrededor de las 12:30 de la noche. Otro oficial entró en la zona de celdas. Ahora éramos 3.
Esto pasaba a menudo en el turno de noche, ya que no había nada que hacer excepto hacer rondas cada 2 horas más o menos. De repente, escuchamos a un recluso reír como una bruja, una carcajada. Fue extraño, pero no era nada alarmante. Las drogas eran un gran problema en esa instalación, y aún lo son, hasta donde yo sé. Al final, después de algunas carcajadas más, decidí ir a ver quién estaba haciendo el ruido, por si acaso estuvieran drogados. Recorrí y revisé a los 200 reclusos. No había nada. Muy pocos estaban incluso despiertos. Así que lo descarté y volví a mi oficina. Mi compañero y el otro oficial me preguntaron si había alguien que necesitara un registro de celda. No se me ocurrió nadie en particular del que sospechara que tuviera algo, así que volví a revisar todas las celdas para ver si podía oler humo o ver algo. Mientras caminaba por la segunda planta de la zona de celdas, encontré a un recluso que se comportaba de forma extraña. Estaba en su cama, mirando al pasillo y hablando. Esto también era común, ya que había muchos reclusos con problemas de salud mental menores. Supuse que estaba drogado porque se giró y me miró, y me dijo que me fuera a la mierda. Iba a dejarlo en paz, pero la falta de respeto me hizo cambiar de opinión. Son las 12:40 de la noche del 5 de julio. Volví a la oficina y les dije a los otros 2 oficiales en qué celda estaba y que quería que lo registraran. Celda 218. La zona de celdas está diseñada de la siguiente manera: hay 100 celdas por nivel. Desde la oficina de los oficiales, puedes ver el lado norte, la primera y la segunda planta, pero no puedes ver el lado sur a menos que camines unos 15 metros hasta él. Imagínate la zona de celdas de la película Cadena Perpetua, excepto que en lugar de poder mirar a través de las celdas y ver las celdas de enfrente, solo ves un pasillo. Las celdas están literalmente una al lado de la otra. Mientras los oficiales iban a sacarlo de su celda para registrarla, bajé a la planta baja para observar desde abajo. La razón por la que quería que el recluso estuviera en la planta baja y no en la segunda planta era porque lo único que había para protegerse de la caída por el borde era una barandilla. Observé que el recluso tardaba una eternidad en salir de su celda. Salió en pantalones cortos y con un gorro, lo cual era raro porque no estaba completamente vestido. Ni siquiera se puso sandalias, solo pantalones cortos y un gorro. Y tardó 5 minutos en salir. Eso me puso nervioso. El recluso era un tipo alto de 1,8 metros y 115 kilos, musculoso. Claramente nos superaba en tamaño. Así que, desde abajo, le grité y le dije que bajara a la planta baja para que pudiera usar el teléfono o ir al economato. Él rechazó mi oferta, lo cual nunca sucede, así que sabía que algo iba mal. Observaba cómo registraban su celda desde la caja de control. Esto era alarmante. Estaban en su celda, yo estaba abajo. Podría haberlos emboscado fácilmente. Hubiera llegado a ellos antes de que yo pudiera subir las escaleras. Para intentar mantenerlos a salvo, subí las escaleras hasta el recluso. Estaba arrinconado contra la barandilla en la parte superior de las escaleras. Sabía que yo era el oficial a cargo de esa zona de celdas, y sabía que yo era la única que lo había visto hablando consigo mismo. Me preguntó por qué lo estaban registrando, y le mentí. Le dije, mira, no es nada personal. Tengo un cupo que tengo que cumplir con los registros de celdas por la noche, y tú estabas despierto. Así que decidí que te registraran. Te tomará solo un segundo. Él no estaba a gusto. Estaba paseándose. Se había girado justo a la derecha y vi el logotipo de Samsung reflejando la luz de la zona de celdas en su gorro. Supe que habría un problema en cuanto lo vi. Tenía un teléfono móvil. Llamé por la radio para que 2 oficiales adicionales vinieran a verme. El recluso no pareció darse cuenta de que había hecho la llamada. Mis supervisores respondieron, diciendo que 2 de ellos venían en camino. Un paréntesis. En aquel entonces, solo los oficiales de aislamiento tenían chalecos antibalas. Así que,
de los 5 que estábamos allí, solo uno tenía chaleco antibalas. Yo no era ese. Los oficiales eran, con nombres cambiados, South, McCormack, Sheffield y yo. Ahora son las 12:58 de la noche. Tan pronto como South y McCormack llegaron a verme, le dije al recluso que se diera la vuelta y pusiera las manos en la espalda. South y McCormack estaban a la derecha del recluso, yo estaba frente a él. ¿Por qué?, me preguntó con rabia. Me negué a responderle al principio. Después de un par de minutos, ya me había cansado. Le dije, mira, hombre, puedo ver el teléfono en tu gorro. Sabes que no se supone que tengas eso. El recluso entonces adoptó una expresión derrotada, pero con fuego en sus ojos. Su cuerpo se relajó y lentamente extendió la mano para coger el teléfono. ¿Pero qué saca? ¿El teléfono? No. Saca una barra de metal afilada de 15 centímetros, con tela rasgada envuelta en la parte inferior para hacerla de mango. Todo se congeló para mí. Sabía que iba a morir. Ahora tengo a un recluso que me duplica en tamaño, cargando contra mí, empujando rápida y repetidamente hacia mí. Mierda, fue todo lo que pude gritar. Inmediatamente pasé al modo defensa, intentando agarrarle el brazo y desarmarlo. Su muñeca seguía deslizándose. No pude mantenerlo agarrado, pero al menos logré bloquear sus intentos de alcanzar mi abdomen inferior. De repente, apuntó hacia arriba y me apuntó al pecho. Sentí el impacto. Me habían apuñalado en la parte derecha del pecho. Rociadlo, grité con todas mis fuerzas. McCormack ya estaba rociando el gas MK-90 Para mis oyentes militares, ya saben a qué me refiero. Para los demás, el MK-90 es un aerosol presurizado en un frasco de unos 600 ml. Se puede comprar en tiendas de camping en Estados Unidos. Se llama aerosol para osos. Es la sustancia que rocías a los osos para que se alejen. South se abalanzó por detrás del recluso, lo agarró por el pecho y lo tiró hacia atrás, justo cuando McCormack roció. No me di cuenta en ese momento, pero el aerosol me dio. Pude girar y correr. Corrí alrededor de la barandilla de la escalera, pasé la caja de control y salí corriendo por la zona de celdas de la segunda planta. Pasé por delante de unas cuantas celdas y me giré para ver que no me estaba persiguiendo, pero South estaba forcejeando con él hasta el suelo mientras tosía por el oc. Mientras yo y McCormack Sheffield escuchábamos la conmoción, salimos corriendo de la celda y vimos lo que estaba sucediendo. Corrimos a ayudar. El recluso agarró a South por el chaleco e intentó lanzarlo por el borde del rellano. Pero South se arrodilló antes de caer. Cogí mi micrófono de hombro y grité, Nivela, respuesta a Charlie 2, ahora. El despachador dijo algo, pero no pude oírlo. Empecé a correr de nuevo para ayudar a salvar a South. Antes de que pudiera alejarme de las celdas, uno de los oficiales me agarró por detrás y me dijo que no fuera. Debido a la disposición de los recorridos, no lo vi, pero Sheffield había agarrado al recluso por detrás y lo había golpeado en la cara con una llave de estrangulamiento. Luego comenzó a darle golpes. Tan pronto como Collins me dejó ir, me quedé quieto y observé. Por las escaleras llegaron 4 oficiales más, el capitán y un teniente. El teniente se acercó y me preguntó qué había pasado. Empecé a explicar, pero me interrumpió cuando vio la sangre que salía de mi brazo izquierdo. Después de sacarme de la zona de celdas, me obligó a levantarme la camisa porque vio la sangre. Examinó todas mis heridas. Me hizo quitarme todo mi equipo y sujetarme toallas de papel al brazo. Me llevaron a urgencias. Pude coger mi teléfono de mi coche de alquiler. Le había chocado a un ciervo unas semanas antes. Llamé a mi esposa y le conté lo que había pasado. Ella llamó a mis padres y hermanos. Por suerte, mis heridas no fueron tan graves. Me habían apuñalado 4 veces. Una en el brazo izquierdo, justo debajo del codo.
No fue una herida penetrante. La hoja entró por un lado y salió por el otro. 2 veces en la parte superior de la mano izquierda. Y la que me dio en el pecho rozó la piel y golpeó una de mis costillas, lo que impidió que llegara a mis pulmones. De las 37 puñaladas, creo que es seguro decir que tengo suerte de estar aquí escribiendo esta historia. No dormí en 2 días después del incidente y todavía tengo pesadillas casi a diario. Siempre estoy paranoico. Ahora llevo un arma a todas partes. Después de mi ataque, me vi obligado a renunciar por razones de seguridad. Ahora todos los que trabajan en prisiones de máxima seguridad tienen chalecos antibalas. Nadie de allí me habla más. Me siento abandonado. Tengo un amigo de esa instalación al que todavía veo, mi sargento, que no estaba allí esa noche. El recluso será juzgado pronto por otros 3 intentos de asesinato. Resulta que era un tirador de la banda de los Crips. Cuando tenía 18 años, trabajaba en un Target local. En esa época, había una pared junto a las cajas registradoras con cartas de Pokémon, béisbol, coleccionables, etc., y había un Starbucks frente a las cajas, junto a las puertas principales. Para dar algo de contexto, soy mujer. Pues bien, un día estaba llenando esa pared con más cartas cuando un hombre alto y torpe se acercó y comenzó a mirar la sección de Pokémon a mi lado. Me preguntó, ¿te gusta Pokémon? Y yo le respondí que sí, lo que nos llevó a empezar a hablar del tema. No le di mucha importancia, él eligió algunas cartas, pagó y se fue. 3 días después, regresó a la tienda, me encontró y me compró dulces, deseándome que tuviera un buen día. Desde entonces, las cosas comenzaron a escalar. Empezó a venir con frecuencia a buscarme, se sentaba en las mesas de Starbucks y me observaba mientras trabajaba. Luego, comenzó a comprarme más dulces, bebidas de Starbucks y flores. Después, me compró panties de niña pequeña, chupetes y accesorios para el cabello de niñas pequeñas. Por supuesto, para ese momento ya estaba completamente asustada. Intenté decírselo a mis jefes, pero dijeron que no podían hacer nada al respecto. Llamé a la policía, pero tampoco podían hacer nada. Un día me siguió hasta el cuarto trasero, ya que había empezado a irme de las cajas cada vez que él entraba a la tienda, y fue entonces cuando pudimos llamar a la policía porque me acorraló en la sala trasera. Afortunadamente, los chicos del almacén estaban allí y básicamente me salvaron. Logramos conseguir una orden de restricción para que no pudiera entrar más a la tienda. Sin embargo, empezó a esperarme afuera, siguiéndome hasta mi coche y dejando notas de amor en mi vehículo para que las encontrara cuando saliera. Era aterrador, y aunque mi madre sabía lo que estaba pasando, tampoco podíamos hacer nada. Un día, de hecho, me siguió desde mi trabajo hasta la casa de mi madre, donde vivía en ese momento. Nunca había visto su coche hasta ese día, y se quedó fuera de la casa cantando canciones de amor y leyendo en voz alta los poemas que me había escrito. Mi madre llamó a la policía y seguimos diciéndole que se fuera. Cuando llegaron los agentes, finalmente lograron que se marchara, pero ahora me dejaba notas en la casa, me enviaba cartas y paquetes con pornografía, ropa interior sexy, atuendos de niña y cosas de bebé, etc. Durante todo este tiempo, mi madre y yo intentábamos conseguir una orden de restricción para él y denunciarlo por acoso, pero no parecía que nada lo detuviera. Finalmente, una noche cuando volvía a casa del trabajo, me esperó en una esquina de mi casa y me atacó. Me agarró por la cara y me tiró al suelo. Grité tan fuerte y tanto que rápidamente algunos vecinos salieron a ayudarme. En ese momento, fue arrestado. Tenía suficientes pruebas guardadas para llevarlo a juicio, y ahora ha estado en prisión durante 8 años, con fecha de salida en 2021. Está en la unidad Yester 4. Estaba acosando a otra chica local con la que me conecté, para que pudiéramos apoyarnos mutuamente después de que lo encarcelaran. A ella apenas empezaba a prestarle atención, así que, afortunadamente, nunca llegó a hacerle daño.
En los años 60, mi papá trabajaba como guardia en una prisión cerca de Miami. Recientemente me contó su experiencia más memorable. Dijo que había un preso que se parecía mucho a un joven Hannibal Lecter, muy tranquilo, pero muy amenazante. Siempre mantenía la calma, sin importar qué, pero había algo amenazante en él. Un día, el joven Lecter logró iniciar un motín en su bloque de celdas, simplemente motivando a los otros presos hasta llevarlos al frenesí. Él no participó en el motín, pero logró que todos los demás presos empezaran a golpear las paredes de sus celdas. Mi papá y algunos guardias más fueron llamados al bloque de celdas para calmarlos a todos. Cuenta que cuando llegó al lugar, todos los presos gritaban y se golpeaban contra las paredes de sus celdas, lanzando improperios e insultos a los guardias. Eso sí, todos menos Lecter. Era el único que estaba en silencio en todo el bloque. Mi papá se acercó para cerrar su celda, y este tipo estaba parado cerca de la parte de atrás, con las manos cruzadas, mirando directamente a mi papá a los ojos y murmurando una secuencia aleatoria de números con una sonrisa extraña en su cara. Mi papá se quedó allí tratando de descifrar qué significaban los números. Entonces, finalmente lo entendió. El preso estaba recitando el número de teléfono de la casa de mi papá.